Muy buenas tardes. Traemos el tema importancia del sotobosque en plantaciones forestales. Consideramos que este tema es de mucha relevancia por la importancia que tiene la vegetación dentro de las plantaciones forestales, la vegetación que llamamos sotobosque, que es la vegetación que sale debajo del dosel de los árboles y que además de ejercer funciones de protección al suelo contra procesos erosivos, ejerce una función de nutrición a los árboles del bosque porque la gran masa vegetal que se desarrolla en la parte aérea, como la que se desarrolla en la parte subterránea a través de las raíces, son masas vegetales que proporcionan abundantes cantidades de materia orgánica a los suelos y que una vez esa materia orgánica descompuesta por la acción de los organismos que viven en el suelo es aprovechada como nutrientes por las plantas, por los árboles que constituyen la plantación forestal. Entonces, queremos hacer mucho hincapié en la importancia que tiene el sotobosque porque es una fuente de nutrientes, es una manera de mantener equilibrados los ecosistemas porque garantizan la conservación del agua, garantizan el equilibrio del suelo desde el punto de vista físico, químico y biológico y garantizan a un costo muy bajo la nutrición de los árboles presentes en la plantación forestal. El objetivo del trabajo, el objetivo general, es despertar interés en conservar el sotobosque en las plantaciones forestales con la mayor biodiversidad florística posible. Esto con el fin de aumentar el carbono orgánico del suelo y permitir el desarrollo de consorcios microbiológicos que coadyuven al sostenimiento de la plantación forestal y de disminuir los costos de producción. Los objetivos específicos es indicar los beneficios que ofrece el sotobosque con alta biodiversidad florística, destacar la importancia de hongos y bacterias del suelo en la solubilización de elementos que están ocluidos por razones químicas o por razones de fijación de elementos a los coloides del suelo. Y lo importante es destacar que estos microorganismos pueden hacer disponibles muchos nutrientes que están en el suelo no disponibles para las plantas. También indicar el trabajo de comunicación subterránea que hacen las micorrizas entre las especies vegetales a través de los filamentos que desarrollan entre las raíces de todas las plantas que allí hacen vida y el desarrollo de estructura de suelo a través de crear una gran cantidad de poros en el suelo por la glomalina que se genera a partir de las hifas de los hongos micorrícicos y que su función principal es aglutinar las partículas del suelo para que la estructura del suelo se dé en unas condiciones óptimas. También otro de los objetivos es mostrar la posibilidad de remediación de suelos degradados, como por ejemplo suelos afectados por acidez extrema, por toxicidad por metales pesados, por salinidad o por deterioro físico. Entonces hay la posibilidad que a través de hongos especializados logren rehabilitar estos suelos y llevarlos a su condición de equilibrio. El sotobosque se define como la cubierta vegetal que crece bajo el dosel arbóreo superior desde el suelo hasta 3 o 4 metros de altura. Se compone de plantas arbóreas, arbustivas, herbáceas y otras formas de vida como pueden ser líquenes, algas y otras pequeñas especies vegetales menores. El hábitat del sotobosque es bastante heterogéneo y dinámico, con ambiente variable que depende
de las características del dosel y de los recursos del medio. El sotobosque presenta regularmente elevada humedad, poca luz, poca circulación de viento y escasos nutrientes en el suelo. También el sotobosque se caracteriza por presentar plantas de bajo tamaño y abundancia de materia orgánica en los suelos, y juega un papel importante en el ciclo de nutrientes y en el aporte de alimentos para muchas especies de la fauna silvestre, tanto vertebrados como invertebrados. Se considera el sotobosque como un protector de ecosistemas, porque actúa como filtro natural, estabiliza el suelo por la acción del sostén que realizan las raíces, proporciona hábitats favorables a la vida silvestre para alimentarse, refugiarse y reproducirse, fomenta interacciones ecológicas complejas y equilibra los ciclos naturales de nutrientes, contribuyendo a la recuperación de ecosistemas frente a cambios ambientales y climáticos. Los bosques naturales generalmente están en equilibrio. ¿Y por qué se dice que está en equilibrio? Porque el bosque natural tiene todo para sostenerse sin la intervención del hombre. En el bosque natural hay alta diversidad de biomasa aérea, alta diversidad de especies de la microbiota del suelo, capaces de producir sus propios nutrimentos por la simbiosis generada entre ambas biomasas, la biomasa aérea y la biomasa microbiológica. También los suelos son excelentes en sus condiciones físicas, químicas y biológicas, y están protegidos de procesos erosivos por la masa vegetal viva o muerta que los recubre. También el equilibrio microbiológico del suelo garantiza la no proliferación desmedida de organismos patógenos, porque todos los organismos del suelo, tanto macros como microorganismos, mantienen sus poblaciones equilibradas. No hay chance de que uno se salga de su rango porque los demás que allí conviven lo controlan. Tenemos aquí imágenes de sotobosque a la izquierda, un sotobosque bastante raro, lo cual es lo que a nosotros nos llama la atención y queremos que ese sotobosque crezca y haya la mayor diversidad posible de plantas para que aporten materia orgánica y garanticen la existencia de poblaciones de microorganismos beneficiosos en el suelo. A la derecha tenemos un sotobosque un poquito más denso, pero también se requiere que haya un manejo más apropiado para que esto cumpla la función beneficiosa que debe cumplir dentro de la plantación forestal. ¿Cuáles son los beneficios del sotobosque para el suelo? Primero, aumenta el contenido de carbono orgánico del suelo, mantiene la humedad en niveles apropiados, mantiene la temperatura ideal, que posiblemente oscila entre 24 y 27 grados centígrados, favorece la biodiversidad microbiológica multifuncional. Y cuando decimos multifuncional, porque allí hay organismos específicos para realizar determinadas funciones, como son, por ejemplo, fijación de nitrógeno atmosférico, descomposición de la materia orgánica, solubilización de fósforo y potasio, traslocación de nutrientes hacia las raíces de las plantas y otras funciones múltiples. También mantiene condiciones físicas óptimas como la estructura de suelo, porosidad, retención de humedad, infiltración, estabilidad estructural y otras. Permite repoblación de bacterias y hongos benéficos, entre estos los hongos micorrízicos arbusculares. Aporta alimentos a muchas especies de la fauna silvestre y permite el almacenaje de agua y la recarga de los acuíferos subterráneos que en muchos espacios
no se están recargando los acuíferos porque los suelos están compactados, es decir, están desequilibrados desde el punto de vista físico, y no hay la posibilidad de que el suelo mejore mientras no haya una repoblación con especies vegetales y con una microbiología que trabaje en función de la recuperación de los suelos. Efectos negativos de la deforestación en suelos. Primero, elimina la biodiversidad florística y sus aportes permanentes y sostenidos de carbono orgánico. Interrumpe la red de comunicación subterránea. Elimina diversidad biótica del suelo, interrumpiendo efectos benéficos de la cadena trófica y los estados simbióticos con las plantas. Elimina comunidades de hongos necesarios para descomponer la materia orgánica, solubilizar fósforo y potasio y crear enlaces micorrísticos. Expone al suelo a procesos de deterioro físico, químico y biológico, actuando negativamente contra todas estas propiedades que tienen que ver con el desarrollo de raíces, nutrición de las plantas, movimiento del agua dentro del suelo, etc. Ejemplo de efectos de cambio de uso del suelo sobre las comunidades de hongos. Traigo este trabajo que fue publicado en el año 2022 en la revista Frontier in Microbiology, realizado en el Instituto Sinvesta por dos investigadores pertenecientes al mismo. Sinvesta quiere decir Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional de México. Estos investigadores realizaron un trabajo donde midieron las poblaciones de hongos y el número de especies existentes en áreas de bosques, de coníferas y en áreas deforestadas donde existían estas plantaciones de coníferas para plantar pastizales y cultivo de maíz. Entonces, hicieron las mediciones correspondientes y determinaron que en realidad hubo una disminución bastante considerable tanto de los hongos simbióticos como de los hongos saprófitos en el suelo. Entonces, identificaron las especies de hongos presentes en las muestras y se determinó su perfil taxonómico, o sea, las relaciones de parentesco entre ellos, a partir de un marcador molecular. Entonces, en los bosques de coníferas encontraron mayor diversidad de especies y menor parentesco entre ellas, mientras que en las áreas deforestadas hubo menor diversidad y mayor parentesco. ¿Qué quiere decir esto? Que disminuyó considerablemente la biodiversidad de hongos dentro de este espacio. Entonces nosotros estimamos que esto mismo puede ocurrir en las plantaciones forestales de haber pocas especies de hongos beneficiosos al eliminar el sotobosque. Si no hay sotobosque en la plantación forestal, puede tener un efecto similar a lo que ocurre cuando se realiza una deforestación completa. La diversidad florística y microbiológica del suelo. Está asociada la diversidad florística con la diversidad microbiológica del suelo y esto redunda en aporte continuo de materia orgánica, así como la conformación de propiedades físicas óptimas para el normal crecimiento de raíces. Las mal llamadas malezas, ahora denominadas arbences, son un gran beneficio para la nutrición de los árboles en el bosque por los aportes continuos de materia orgánica y por los exudados que expulsan por sus raíces, los cuales estimulan el crecimiento de determinadas poblaciones de microorganismos. Cada especie de arbence aporta a través de su biomasa aérea y subterránea gran cantidad de materia orgánica, pero además esos exudados específicos que emite por la raíz estimulan el crecimiento de microorganismos. Entre mayor la biodiversidad de arbences, habrá mayor biodiversidad biótica en el suelo, lo que garantiza la presencia de consorcios microbiológicos multifuncionales.
entre ellos solubilizadores de fósforo y potasio, fijadores de nitrógeno atmosférico, hongos micorrízicos, descomponedores de materia orgánica, entre otros. Ventajas de los consorcios microbianos. Los consorcios microbianos, es decir, la combinación de una cantidad de organismos que pueden estar constituidas por bacterias, hongos, actinomicetos, protozoarios y otros, este consorcio estimula el crecimiento de las plantas, facilita la asimilación de nutrientes, desarrolla sistemas radiculares robustos y profundos, mejora tolerancia al estrés, activan mecanismos de defensa y biocontrol, modulan el nivel de fitohormonas, interactúan con las raíces de plantas de modo que los exudados radicales ricos en compuestos orgánicos aportan variedad de nutrientes para llevar a cabo sus actividades metabólicas. La sucesión vegetal y biológica del suelo. ¿Qué es la sucesión vegetal? Es el reemplazo de una comunidad de plantas por otras. Entonces apreciamos acá en esta imagen cómo en este cuadro, donde prácticamente no hay especies vegetales, la disponibilidad o la presencia de bacterias y de hongos es muy baja. Entonces fíjense que apenas 10 microgramos de bacterias y no hay presencia de hongos. Entonces, pero en la medida que empiezan a aparecer plantas diversas, entonces acá hay una comunidad de plantas no tan diversa, entonces aumenta la presencia de bacterias, prácticamente se multiplica por 10, pero los hongos son pocos, apenas 10 microgramos de hongos, medido en forma de masa. Ya cuando aumenta un poco más, o sea, la sucesión vegetal se va incrementando, van apareciendo nuevas especies de plantas, entonces aumenta la población de bacterias a 500 y los hongos suben a 250 microgramos. En este caso apreciamos gráficamente que hay un aumento mayor de la diversidad florística y sigue aumentando las bacterias y también la población de hongos. Y acá ya aparecen arbustos. Además de las plantas herbáceas hay arbustos y tenemos una población de bacterias que prácticamente se mantiene. No hay un gran incremento, más bien decrece. Pero los hongos siguen creciendo. Y ya cuando hay árboles grandes, árboles de determinada altura, con un buen desarrollo y un buen crecimiento, y me imagino que también un buen desarrollo radical, se incrementa la población de hongos a 7000 microgramos, mientras que la población de bacterias se mantiene en los mismos niveles que en diversidades florísticas menores. Entonces, queremos destacar con esta imagen la importancia que tiene las plantaciones forestales en el desarrollo de hongos en el suelo, que intervienen no solamente en la nutrición de los árboles, sino en el equilibrio que debe mantener el suelo desde todos los puntos de vista que tienen que ver con el manejo del suelo, desde el punto de vista físico, químico y biológico, y por supuesto estos hongos van a garantizar una excelente nutrición a los árboles y van a garantizar la estabilidad del ecosistema para que las especies forestales se mantengan y crezcan en óptimas condiciones. Los hongos, el sotobosque y los hongos solubilizadores de fósforo, de potasio y los hongos micorrízicos. Una demostración de la importancia del sotobosque es la liberación de fósforo y de potasio fijado a coloides arcillosos o precipitados en el suelo por enlaces con iones metálicos como el aluminio, el hierro, el calcio y el magnesio, que hacen que estos elementos no estén disponibles para las plantas. Entonces, la actividad realizada por los hongos, tanto solubilizadores de fósforo como de potasio,
permite que esos enlaces se rompan, son enlaces que existen con los iones metálicos se rompan, y también que los elementos se liberen de los coloides arcillosos del suelo. Entonces, de esta manera, estos nutrientes quedan disponibles para las plantas. Entonces, esto lo consideramos de un gran beneficio y queremos destacar esto como algo sumamente importante, porque muchas veces el productor forestal no tiene conciencia de esta actividad tan importante que realizan estos microorganismos en el suelo. Por su parte, los hongos micorrízicos tienen tres funciones importantísimas. Una, transportar nutrientes liberados hacia las raíces. De esos mismos nutrientes que liberan los hongos solubilizadores, los hongos micorrízicos los transportan hacia las raíces de las plantas. Por otra parte, desarrollan alta porosidad mediante el efecto aglutinante de la glomalina, que es una glicoproteína producida por las hifas de los hongos micorrízicos, favoreciendo el desarrollo de estructura de suelo, una de las propiedades físicas más importantes para garantizar el buen desarrollo de las raíces, el fácil movimiento del agua y del aire dentro del suelo, la conservación de la humedad del suelo a través de la creación de espacios donde la capacidad de intercambio catiónico aumente por la incorporación en profundidad de carbono orgánico recalcitrante, o sea, carbono orgánico estable que mantiene la estructura del suelo y mantiene la vida del suelo en términos generales, y además establece una red de comunicación entre todos los árboles del bosque, porque sus raíces están interconectadas con las hifas de los hongos micorrízicos y permiten que se comuniquen cualquier evento que ocurra anormal dentro del bosque, una planta que es atacada por un predador. Inmediatamente la planta, a través de esa red comunicacional subterránea, transmite la información a los demás individuos del bosque. Esto se logra por el estímulo que ejerce la diversidad florística en el sotobosque en el desarrollo de comunidades fúngicas diversas. Entonces, recalcamos la importancia que tienen los hongos todos dentro del suelo para la estabilidad del suelo, para conservar el equilibrio y para garantizar un desarrollo óptimo de las especies forestales que queremos producir. Las sustancias pegajosas que se generan en la piel de las lombrices y las producidas por los hongos micorrízicos, que ya mencioné hace rato, la glomalina, aglutinan las partículas del suelo. Entonces, los restos digestivos de las lombrices son agregados resistentes debido a la mezcla de materia orgánica, materia mineral del suelo y secreciones tanto del tracto digestivo de las lombrices como de la piel de las lombrices. Entonces, esto garantiza una estructura y una porosidad óptima en el suelo, lo cual es sumamente favorable porque esas dos propiedades, estructura y porosidad, son los que garantizan realmente el equilibrio en un suelo, porque todas las demás propiedades se dan por añadidura. La parte viva del suelo es responsable de mantener la disponibilidad de agua y de aire, proveer nutrientes a plantas, destruir agentes contaminantes y mantener la estructura del suelo en condiciones óptimas. Esto contribuye a renovar la porosidad mediante la excavación de túneles que realizan las lombrices y otros representantes de la fauna edáfica, y a través de la formación de las sustancias pegajosas se aglutinan entonces las partículas del suelo para armar esta porosidad que es tan importante en la vida del bosque. Consecuentemente, el suelo puede almacenar más agua y, por supuesto, actuar como un sumidero de carbono. Entonces, esto verdaderamente
facilita que el suelo se convierta entonces en un sumidero de carbono que se mantenga como un carbono recalcitrante que tiene mucha permanencia en el suelo y le da una estabilidad muy alta. Hongos micorrízicos e Internet del bosque. Se dice que el micelio de los hongos micorrízicos es conocido como red de los bosques, capaz de conectarse con las raíces de todas las plantas que allí conviven. Algunos micelios pueden ser micorrízicos, pero no todos lo son. Dentro de los hongos filamentosos, el mayor grupo se alimenta de materia orgánica. Hay otro grupo de hongos que forman asociaciones con otros organismos y esa asociación pasa al nivel del micelio. Desde ese punto de vista, el micelio cumple la labor de formar carreteras subterráneas por donde se transportan nutrientes, agua e información para saber cuándo hay un peligro o hay nuevos brotes. La conexión de las plantas para comunicarse entre ellas es a través del micelio micorrízico. Pero hay algo importante por aclarar. El micelio no es lo mismo que la micorriza. La micorriza es el punto exacto donde se une la raíz de la planta con el micelio. Lo demás son simplemente hifas que actúan como transportadores de agua, transportadores de nutrientes y productoras de sustancias pegajosas que contribuyen en la formación de la estructura del suelo. Aquí tenemos una imagen donde hay una relación micorrízica entre la planta denominada coigüe, que es la Nothofagus dombelli, con el hongo Cortinarius magellanicus. Entonces este es un ejemplo y apreciamos en la gráfica cómo las raíces de los árboles están interconectadas por la red constituida por las hifas de los hongos micorrízicos. Entonces este es el trabajo que nosotros queremos destacar como de gran importancia para que se vea los efectos beneficiosos que de repente estamos dejando de aprovechar por eliminar el sotobosque en las plantaciones. Y peor aún cuando esa eliminación del sotobosque se realiza con herbicidas, porque cuando los herbicidas actúan sobre la masa vegetal, prácticamente la masa vegetal se momifica y los ingredientes de los herbicidas impiden que los microorganismos del suelo descompongan esa masa vegetal muerta. Entonces esto genera un pasivo ambiental dentro del sotobosque porque hay una cantidad de vegetación muerta que no es descomponible por los organismos del suelo. Entonces fíjense ustedes cómo hay tantos efectos negativos en el uso de herbicidas para controlar lo que se llaman malezas dentro del sotobosque. Entonces, un aspecto importantísimo en la nutrición de los árboles en el sotobosque es lo que ocurre en la cadena alimentaria del suelo. Apreciamos en esta lámina que acá está la vegetación viva del bosque. Esa vegetación produce materia orgánica. Esa materia orgánica es atacada por hongos, actinomicetos y bacterias, y luego estos hongos y estos actinomicetos son consumidos por artrópodos o son consumidos por protozoarios, y así se establece una cadena de que unos animales se comen a los otros y entonces se genera lo que se llama la red alimentaria del suelo. Esto es muy importante por lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, la red trófica, las relaciones del carbono con el nitrógeno y la fertilidad del suelo tiene que ver mucho con esa cadena trófica.
Entonces, las relaciones carbono-nitrógeno en los organismos del suelo está establecida en que las bacterias tienen una relación 5:1, los protozoarios 30:1, los hongos 20:1 y 100:1. Hay hongos que tienen una relación carbono-nitrógeno más alta y las plantas en general tienen una relación carbono-nitrógeno 30:1. Entonces, ¿qué ocurre cuando en la cadena trófica un animal se come a otro? Por ejemplo, cuando un protozoario que tiene una relación 30:1 necesita alimentarse, entonces él, para satisfacer los requerimientos de carbono, necesita 6 bacterias. 6 por 5, 30 le da, pero como necesita un solo nitrógeno por cada bacteria que se come, perdón, como necesita un solo nitrógeno, entonces al consumir 6 bacterias está liberando 5 moléculas de nitrógeno. Entonces, un protozoario consume en promedio 10.000 bacterias por día, lo que permite liberar 50.000 moléculas de nitrógeno. Pero resulta que en un gramo de suelo hay aproximadamente 50.000 protozoarios que consumen aproximadamente 500 millones de bacterias. Y esos 500 millones de bacterias, al satisfacer los requerimientos de carbono del protozoario, liberan 400 millones de moléculas de nitrógeno. Entonces, esta cantidad de moléculas de nitrógeno que están disponibles en el suelo, y sobre todo alrededor de la rizósfera de los árboles, es una fuente de nitrógeno muy importante, aparte del nitrógeno que puede ser fijado por las bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico que están en simbiosis con las raíces de los árboles. Entonces, esta nutrición y esta fertilidad de los suelos, por los aportes que hacen la acción de la red trófica, hay que considerarla. Entonces, se dice que en una raíz hay 7 nanogramos de nitrógeno por centímetro cuadrado de raíz y que el máximo requerimiento de nitrógeno por una raíz es de 0.2 nanogramos. Esto lo aclararemos más adelante o en otras exposiciones, porque en este momento no tengo muy claro estos números, pero los reporto porque así los vi en un trabajo que revisé de un instituto de investigación. Hablando de las arbences en el sotobosque, nosotros estamos proponiendo, dada la importancia que tienen las especies que constituyen el sotobosque, que debe manejarse apropiadamente para garantizar los aportes sustanciales de materia orgánica y el desarrollo de poblaciones de microorganismos benéficos. Entonces, consideramos que el control de arbences debe ser bien dirigido. Primero, se deben identificar los diferentes biotipos de arbences existentes. Las gramíneas, las leguminosas, las malváceas y otras familias que pueden haber allí. Y si es posible, cuantificarlas, cuantificar todas las especies para saber qué porcentaje hay de unas y de otras, para saber cuáles van a ser los aportes tanto de materia orgánica como de exudados por la raíz. Permitir que las arbences, dentro de los callejones y dentro de todo lo que conforma el sotobosque, permitir que crezcan hasta una altura determinada, que podemos establecerla según la altura que tenga la plantación forestal en el momento en que estamos definiendo esta actividad. Entonces puede ser que si los árboles apenas tienen 1 metro de altura, pues mantenemos el sotobosque a una altura de, qué sé yo, unos 50 centímetros, pero en la medida que los árboles vayan creciendo, podemos permitir que el sotobosque se mantenga a alturas hasta de 1 metro. Una vez a 1 metro de altura, y sobre todo si las especies están floreando, pues se corta hasta una altura que puede ser dejando unos
o 30 o 50 centímetros de altura del material constituido por las especies del sotobosque para garantizar que sigan reproduciéndose, y entonces cortar ese material, dejarlo allí sobre el suelo, y a ese material impregnarlo con soluciones de microorganismos descomponedores de materia orgánica, para que ese material se vaya desdoblando, vayan atacando la celulosa y la hemicelulosa, las bacterias y los hongos descomponedores, para que ese material se vaya incorporando al suelo. Esto va a constituir lo que se llama materia orgánica lábil, que será fuente de energía para el consorcio microbiano que vive en el suelo, para que realice todas las funciones que ellos deben cumplir. Los daños de los herbicidas en el sotobosque, queremos destacar acá algo más aparte de lo que ya hemos dicho, que es un error eliminar las arbences del sotobosque, y peor aún hacerlo con herbicidas sintéticos, porque estos momifican la materia orgánica constituyente de la biomasa, haciéndola no descomponible por los microorganismos del suelo, quedando allí como cadáveres incorruptibles, no participantes de los ciclos del carbono y del nitrógeno en el suelo. Esto es bastante grave y queremos destacar este hecho para que se evite el uso de herbicidas en el sotobosque. Es preferible el uso de control mecánico o manual. Los herbicidas además causan disminución drástica de la biodiversidad florística en el sotobosque. Hacemos mención de los efectos de la molécula de glifosato, que prácticamente elimina la planta completa, porque ataca hasta la raíz de la planta, sacándola completamente de su espacio. Entonces, los herbicidas son de repente útiles en algunos espacios, pero consideramos que dentro del sotobosque no debemos utilizarlo. Entonces, el sotobosque es un hábitat importante para muchos vertebrados e invertebrados. Entonces, el uso de herbicidas puede causar daño a estas especies de animales y es fundamental para el ciclo de nutrientes. Por tanto, es importante considerar otras alternativas en vez de herbicidas, como son los métodos mecánicos y manuales. Microrremediación de suelos. La microrremediación edáfica es mejorar suelos afectados severamente en sus propiedades físicas, químicas y biológicas, a través de estimular el desarrollo de poblaciones de diversas especies de hongos beneficiosos, asociados con otros organismos del suelo, con los cuales establecen asociaciones, como pueden ser bacterias, actinomicetos, protozoarios y otros. Pues, ¿en qué casos podemos plantear microrremediación? Podemos, en caso de suelos con problemas de acidez extrema, por alta concentración de aluminio y de manganeso, por uso agrícola intensivo por periodos muy prolongados, donde prácticamente la física del suelo está completamente deteriorada, suelos completamente compactados, sellados, encostrados, con muy baja porosidad. Compactación severa con baja porosidad, que ya lo acabamos de mencionar, baja fertilidad natural del suelo, y generalmente las plantaciones se sostienen con los fertilizantes de síntesis, como la urea, el DAP y otros fertilizantes comúnmente utilizados. Caso de toxicidad por fertilizantes de síntesis usados por periodos prolongados, y eliminación de metales pesados por hongos, que es dado en llamar hiperacumuladores de metales pesados. Entonces, esta microrremediación es factible realizarla. Por supuesto que esto va a llevar su tiempo, esto no es de la noche para la mañana que podemos solucionar un problema causado por la acción del hombre durante periodos de tiempos muy prolongados, pero es factible. Sobre todo yo considero, porque he visitado muchas plantaciones
afectadas por acidez extrema, alta concentración de aluminio, donde muchas veces los árboles no crecen y sobre todo que al eliminarle la vegetación del sotobosque, pues no hay posibilidades de que hayan hongos. Entonces, si no hay hongos, es imposible que se pueda dar un proceso de bioremediación a través de la acción de los hongos. Bueno, esto es lo que quería mencionarles. Muchas gracias por su atención y espero que si hay consultas puedan hacerlo a través de la vía telefónica o del correo electrónico. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima presentación.